Listo. Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar en la parte de geometría, todo lo que es relacionado a cuadriláteros convexos. Vamos a trabajar desde la página 36 a la página 38. Como ustedes bien saben, ya no quedan tareas para sus casas, así que vamos a resolver todo de forma conveniente. Así que hay que estar atentos, ¿ah? Bien, empecemos entonces. Buenos días. Para entender acá el tema, hay que recordar algunos conceptos básicos. Un minuto para poder entender ello. Entre los cuadriláteros convexos que nosotros conocemos están los paralelogramos, los trapecios y los trapezoides, que vimos en la clase anterior. Cuando trabajamos acerca de los paralelogramos, nos dice que es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos y de igual longitud. Y como ustedes hemos visto en las clases anteriores, existen 4 tipos de paralelogramos: el romboide, el rombo, el rectángulo y el cuadrado. Cada uno con sus respectivas características. Eh, en un romboide tiene los lados opuestos de igual longitud y también los ángulos opuestos de igual medida, como ustedes aprecian ahí. En el romboide, lados opuestos de igual longitud y también tiene los ángulos opuestos de igual medida, ¿no? Como ustedes aprecian ahí en el romboide. Eso es una característica que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Sí? A estar atentos entonces. Luego tenemos el rombo. El rombo nos indica que es un paralelogramo que tiene los 4 lados de igual longitud, como ustedes aprecian ahí. Esos puntitos que están sobre los lados nos indican que los 4 lados tienen la misma medida y que los ángulos opuestos también son de igual medida. Observa los ángulos opuestos. Como tú aprecias, los ángulos opuestos tienen igual medida. Luego tenemos el rectángulo. Dice que todo rectángulo tiene los lados opuestos igual longitud, como ustedes aprecian ahí. Estos lados opuestos tienen la misma longitud. Y también los 4 ángulos internos miden 90 grados. Como tú aprecias ahí, los 4 ángulos son ángulos rectos y esos 4 ángulos miden 90 grados en el rectángulo. Y finalmente, en el cuadrado, que nos indica que en todo cuadrado los 4 lados tienen igual longitud, como tú aprecias ahí. Los 4 lados tienen la misma longitud. Y también sus 4 ángulos internos vienen a ser ángulos rectos. O sea, cada ángulo en un cuadrado mide 90 grados. Estas son características que vamos a tener en cuenta al momento de resolver los siguientes ejercicios. Así que hay que estar atentos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien. Entonces, para continuar con la explicación, ¿sí? No se olviden todas las características que tienen los rombos, el rombo, el romboide, el rectángulo y el cuadrado. Bien, ahora sí, en la página 36 ustedes van a resolver conmigo, ¿de acuerdo? En la figura dice, en el romboide, en el número 1, en el romboide, página 36, en el romboide determina la longitud del lado menor. Habíamos visto hace un instante que en todo romboide los lados paralelos opuestos tienen la misma longitud. Así que agarramos nuestra reglita, agarramos un colorcito y señalamos así. Los lados paralelos, que en este caso será el lado menor, deben tener la misma longitud. Entonces, ¿qué significa eso? Significa lo siguiente, que al tener la misma longitud, yo puedo afirmar que 5m menos 3 debe ser igual a 3m más 7. ¿Por qué? Porque los lados paralelos opuestos en un romboide deben tener la misma longitud. Y ahí formaría esa ecuación. 5m menos 3 debe ser igual a 3m más 7. Y ahora sí, todos resuelvan conmigo al mismo tiempo. Vamos a resolver y vamos a hallar el valor de m en este caso. Porque después de ello me piden determinar la longitud del lado menor. Y para saber cuánto mide el lado menor, tengo que saber
cuál es el valor de m. Entonces resolvamos la ecuación. Al despejar el valor de m, entonces tendríamos lo siguiente. 5m menos 3m debe ser igual a 7 más 3. Estamos resolviendo ya la ecuación. Al restar 5m menos 3m, tendríamos 2m. Y al resolver 7 más 3, tendríamos 10 como resultado. Y luego tú sabes que en una ecuación, si el 2 está multiplicando al m, pasa al otro miembro a dividir. Y al dividir 10 entre 2, nuestro valor de m debe ser igual a 5. Bien. Hasta ahí es el primer paso. Pero el problema me pide que determine la longitud del lado menor. ¿Mm? Entonces, el lado menor puede ser el lado AB o el lado CD, cualquiera de esos dos lados. Como son iguales, tú puedes escoger cualquiera de estos dos lados para reemplazar el valor de m. Para reemplazar el valor de m. Y sabremos cuánto mide el lado menor, entonces. En este caso, escogemos el lado AB, que mide 5m menos 3. Y para saber su longitud, si m toma el valor de 5, entonces lo único que hago es reemplazar 5 por 5 menos 3. En el valor de m reemplazo por el número 5. Y al multiplicar 5 por 5 sería 25, restándole 3, el lado menor, en este caso sería 22 centímetros. Y esa sería la respuesta a lo que nos pidieron en el problema número 1. Bien. Hasta ahí, estudiantes. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿esa flechita se hace con rojo o Habla, con azul? aleja un poco el micrófono de tu rostro para poder escucharte bien. Gracias. Dime, La dime. flecha se hace con rojo o con azul. Las flechitas puedes hacerlo con color rojo, con color azul, eso ya depende de ti, ¿no? Ay, Yo ay. lo hago con este color para que se note un poquito mejor, ¿no? Nada más que... Entonces, ahí hemos visto que en un romboide los lados paralelos deben tener la misma medida. Entonces, con esa idea empecé a resolver el ejercicio. Y es por eso que dije que 5m menos 3 tiene que ser igual a 3m más 7. Y una vez conocido el valor de m, lo que tienes que hacer es calcular cuánto mide cada lado, ¿no? Y como esos son dos paralelos, entonces los dos tienen lo mismo. O sea, tú puedes escoger cualquiera de los dos lados para encontrar el valor de la longitud del lado menor. Bien. A ver, con esa idea, entonces, habiendo trabajado, ya podemos resolver el siguiente problema, el número 2. Dígame. No entendí lo del lado menor. Ah, ya. Observa. Ahora préstame atención, por favor, para que entiendas por qué ese es el lado menor. Tú sabes que tienes ahí un romboide. Un romboide tiene dos lados que son mayores y dos lados menores. Observa bien tu monitor. El lado BC y el lado AD, que son los lados del romboide, son lados paralelos. Estos dos lados tienen igual longitud. Pero estos dos lados serían los lados mayores. ¿Por qué? Porque si tú observas bien, BC tiene mayor longitud que AB. Y también que CD. Entonces los lados menores en este caso podría ser, son AB y son CD. Esos son los lados menores. ¿Por qué? Porque tienen menor tamaño, menor longitud. A simple vista te vas a dar cuenta de ello. ¿Sí? Entonces lo que me pide el problema es hallar cuánto mide ese lado AB y cuánto mide ese lado CD. Pero tú ya sabes que los dos son iguales, pues, ¿no? Entonces tú puedes tomar cualquiera de esos lados para encontrar el lado menor. Y yo consideré para este ejercicio tomar este lado. 5m menos 3. Y como m te tomaba el valor de 5 al momento de resolver nuestra ecuación, ¿sí? Entonces lo que hice fue reemplazar. En vez del valor de m, coloqué el número 5. Entonces por eso es que ahí lo que hice simplemente fue multiplicar, ¿no?
5 por 5, porque m tomaba el valor de 5, 25, y 25 menos 3, 22. Y eso porque yo consideré tomar el valor de 5m menos 3, pero tú de repente en casa has querido tomar 3m más 7, porque estos dos lados son iguales, pues cualquiera de los dos puedes haber tomado. Y si tú tomas el valor de 3m más 7, observa qué quedaría. Quedaría así, 3 multiplicado como m toma el valor de 5, tú dices 3 por 5 más 7. Y si tú multiplicas 3 por 5, 15, y 15 más 7, 22. 22 centímetros. Te va a dar el mismo resultado. ¿Y sabes por qué? Porque estos dos lados son iguales, al ser un romboide. ¿Quedó claro? ¿Quedó clara la idea? Sí, ¿Sí? profesor. Muy bien. O sea, tú puedes escoger cualquiera de esos dos lados, porque los dos lados son iguales. Porque es un romboide. Y esa es la clave para este problema. Bien. Continuemos con el ejercicio número 2. Dice, en el cuadrado. Ah, profesor, acá me están hablando de un cuadrado. Hallar la longitud de los lados. ¿Qué sabemos del cuadrado, profesor? Sabemos nosotros que el cuadrado tiene los 4 lados de igual longitud, pues. O sea que si los 4 lados tienen la misma medida, y le están pidiendo cuánto mide cada lado, lo primero que tendría que hacer es encontrar el valor de A. Entonces, para ello resolvemos la ecuación. Al ser un cuadrado, los 4 lados son iguales, entonces yo puedo decir que 5A menos 6 debe ser igual a 2A más 9. ¿Y por qué son iguales? Porque es un cuadrado. Y los 4 lados del cuadrado son iguales, por eso los igualo. Entonces vamos resolviendo todos en casa esta ecuación y me indican cuánto sale el resultado. Vamos resolviendo. Vamos resolviendo y me indican cuál es el valor de A en primer lugar. Ahí está el modelo en el ejercicio número 1. Vamos resolviendo. ¿Sí? Se trabaja muy parecido al ejercicio número 1. Juntemos los valores de A primero a un lado, ¿no? Entonces nosotros tendríamos para empezar 5A menos 2A. Ahí estamos juntando. El 2A pasa a restar, bajo el 9, y el 6 que está restando pasa al otro miembro a sumar. Y tendríamos 9 más 6. ¿Sí? Hasta ahí todo debe estar bien. Bien. Así es. ¿Cuánto vale el valor de A? Muy bien, estoy viendo una respuesta por ahí. Ahí está, muy bien. Listo. Entonces, al resolver esta ecuación, 5A menos 3A, muy bien, menos 2A, acá tendríamos que 3A sería igual a 15. Ajá, muy bien, su respuesta sí que el valor de A, el 3 que está multiplicando pasa a dividir al 15, entonces el valor de A es igual a 5. Bien, muy bien. Entonces ya encontramos lo primero, ¿no? Encontrar el valor de A, que en este caso es igual a 5. Pero el problema me pide hallar la longitud de su lado. O sea, hallar la longitud de cada lado del cuadrado. Pero como es un cuadrado, los lados son iguales. O sea, no hay lado menor ni lado mayor. Es un cuadrado. Entonces tú puedes escoger para resolver cualquiera de estos dos lados. Puedes escoger 2A más 9 o puedes escoger 5A menos 6, cualquiera de esos dos. Para este ejemplo, como son iguales, yo escogí lo siguiente, ¿no? Escogí la siguiente medida. Para trabajar, escogí 2A más 9. Tú puedes haber escogido 5A menos 6 también, porque los lados son iguales. Entonces, como A toma el valor de 5, entonces yo diría acá 2 por 5 más 9, y 2 por 5 más 9 nos da 19. O sea que cada lado del cuadrado mide
19 centímetros. Así es. Ajá, muy bien. Listo, y eso es todo lo que me pidieron. ¿Se dieron cuenta cómo se trabaja ello? Gabriel, eh, a ver, indícame, Gabriel, que no pongas ninguna hoja en Word, ¿sí? No sé qué indica eso, hijito, estoy trabajando, no puedo abrir el Word, ¿no? como un archivo en el chat. Si no, tapo la pantalla de trabajo. Viejito, gracias. A ver, entonces, hasta ahí, ¿todos estamos de acuerdo? ¿Alguna preguntita tienen que hacer? Teacher, pero ¿por Dígame. qué de nuevo hace, por ejemplo, elige otro si ya en el primer ejercicio usted ya hizo los dos? En el primer ejercicio hice los dos. Ajá, Ah, el 5A menos 6 y en el otro ya hizo también el 2A más 9. ya te explico acá para que entiendas. Observa. Para encontrar cuánto mide cada lado, tú lo primero que tienes que hacer es saber cuánto mide A, pues. O sea, tú no puedes encontrar cuánto mide cada lado si no conoces el valor de A. Pero como te dijeron que era un cuadrado, la figura que estás trabajando, entonces tú de inmediato dices que estos dos lados, ¿cómo son? Dime, ¿cómo deben ser esos dos Iguales. lados? Iguales. Por eso es que primero lo igualo. Y al igualarlo, tú vas a encontrar el valor de A. Al resolver esa ecuación, encontraste el valor de A, que en este caso es 5. O sea, si a ti te hubieran dicho en el problema, determina el valor de A, entonces ahí nomás se termina, que A es igual a 5. Pero en este caso te piden hallar la longitud de cada lado. Y como los lados de un cuadrado son iguales, entonces yo cogí uno de esos lados. En este caso escogí 2A más 9. Tú en casa hubieras escogido 5A menos 6 también. Si tú hubieras escogido 5A menos 6, hubieras tenido lo siguiente. Como A vale 5, 5 multiplicado por A, que vale 5, sería 25. Y si le resto 6, 25 menos 6 sería 19. ¿Te das cuenta? O sea, para Ah, ya. encontrar cuánto mide cada lado, tú puedes escoger cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque los dos son iguales. ¿Te diste cuenta? Sí, teacher. Muy bien. Gracias. Listo. Bien, niños, entonces ahora nos vamos al ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 te dice, en el rombo calcula el valor de alfa. A ver, recordemos qué nos decía en el rombo hace un instante. A ver, presten mucha atención por favor, para poder entender el rombo. ¿Ah? Observen. En esta diapositiva, nosotros habíamos observado, nos había dicho que el rombo tiene una característica muy especial, que los cuatro lados son iguales y también que los ángulos opuestos, ¿cómo deben ser? Los ángulos opuestos dentro del Igual. rombo deben ser iguales. Así es. Entonces, esa idea es la que voy a trabajar en el ejercicio número 3. ¿Listo? Ahora sí, conmigo por favor, para resolver el ejercicio número 3. En el número 3 te dice, en el rombo calcula el valor de alfa. Ah, profesor. Y nosotros, recordando, habíamos dicho que en todo rombo los ángulos opuestos deben ser iguales. Eso significa, ahora sí coloquen con un colorcito, ¿ah? Con un colorcito. Que si este ángulo que está a la derecha es 80, el ángulo opuesto, o sea, el que está a la izquierda, pero el que está a la derecha acá, este ángulo opuesto también tiene que medir 80. ¿Te das cuenta? Porque los ángulos opuestos son iguales. Entonces, este ángulo debe medir 80. Y ahí colocamos 80. ¿Te das cuenta? Porque en todo rombo los ángulos opuestos son iguales. Y también, si este ángulo que está en la parte superior mide alfa más 20 grados, el ángulo que está en la parte inferior, al ser opuesto, también, al ser un rombo,
también debe ser alfa más 20. Entonces, ahí colocamos alfa más 20. Porque en todo rombo los ángulos opuestos son iguales. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Muy bien. Entonces, ahora sí, por favor, presten atención para resolver esta ecuación. A ver, ¿quién recuerda de ustedes, qué característica tienen cuando se trabaja, o qué debo hacer cuando trabajo 4 ángulos de un cuadrilátero? A ver, ¿quién me puede decir? Que todos sus lados es igual a 360 grados. Ah, hola, hola. La suma de los ángulos, la suma de los ángulos internos de todo cuadrilátero debe ser igual a 360 grados. Es por eso que ahí voy a sumar los cuatro ángulos. Y voy a sumar así. La suma de los 4 ángulos es igual a 360 grados. Y es por eso que sumo alfa más 20 más alfa más 20 más 80 y eso es igual a 360 grados. Bien, entonces al momento de sumar, digo, sumo en primer lugar los alfas, ¿no? Si tengo un alfa más otro alfa, acá tendríamos 2 alfa. Y ahora sumamos los números. Si sumo 20 más 20, tendrías 40. 40 más 80 sería 120. Y 120 más 80 tendríamos 200. Tendríamos 2 alfa más 200 es igual a 360. A ver, vayan resolviendo la ecuación y solamente indicamos el valor de alfa. A ver, vayan resolviendo. Bien. A ver, niños, niñas, entonces al resolver esta ecuación, entonces yo tendríamos lo siguiente. Este 200 que está sumando pasa al otro miembro a restar. Muy bien, están calculando. Vamos a ver si es correcto. Pasa al otro miembro a restar. Al restar tendríamos así. 360 menos 200. Y al restar 360 menos 200 tendríamos 160. Y el 2 que multiplica al alfa Ya me salió, profe. pasa a dividir. Así es. Al pasar a dividir tendríamos 160 entre 2 y nuestro alfa es igual a 80 grados. Muy bien sus respuestas por el chat. ¿Sí? Recuerda que el 200 que estaba sumando pasa al otro miembro a restar y tendremos 360 menos 200 y eso es igual a 160. Y luego el 2 que multiplica el alfa pasa a dividir y 160 entre 2, nuestro valor de alfa es 80 grados. Así es. ¿Vieron? Es súper sencillito para trabajar. A ver. Con la misma idea, vamos a trabajar en el número 4 para determinar el valor de beta en el romboide. ¿Sí? En el romboide, al igual que en el rombo, los ángulos opuestos tienen igual medida. Observen, ahí podemos sacar nuestro color azul. Observen, el ángulo A, acá mide 60 grados. El ángulo A mide 60 grados. Entonces, en el romboide, el ángulo opuesto al ángulo A, que sería el ángulo C, este ángulo también mide 60 grados. Entonces, ahí le colocamos 60 grados. Porque en el rombo, como en el romboide, los ángulos opuestos tienen igual medida. Ahora vamos a trabajar con el otro colorcito. Este ángulo que es 2 beta más 30. 2 beta más 30.
que es el ángulo D. En el romboide, el ángulo opuesto, que en este caso será el ángulo B, también tiene que medir lo mismo. Entonces, este ángulo mediría 2 beta más 30. Ujú. Porque en el romboide los ángulos opuestos deben ser iguales. Ahí está. Este es el ángulo B. Bien. Entonces, con esa información, aplicamos otra vez la propiedad de los ángulos internos de un cuadrilátero. Que la suma de los 4 ángulos internos en todo cuadrilátero es igual a 360 grados. Y ahí formamos la ecuación que ustedes ven ahí. Y digo 2 beta más 30 más 2 beta más 30 más 60 grados es igual a 360 grados. Bien, entonces, en primer lugar, como ustedes ya saben, sumamos los valores de beta. En este caso, 2 beta más 2 beta, tendríamos 4 beta. Y luego sumamos los ángulos. 30 más 30, 60. 60 más 60, 120. Y 120 más 60, 180 grados. Y entonces nuestra ecuación quedaría así. 4 beta más 180 grados es igual a 360 grados. A ver, estudiantes, vamos trabajando ahí. Ahora, no te olvides que estás dividiendo entre 4. Ya no divides entre 2 porque al sumar 2 beta más 2 beta tienes 4 beta. ¿Sí? No te olvides ahí. Tenga mucho cuidado al momento de resolver. Profesor, si se acaba, volvemos a entrar. Así es. Así es. Bien. Entonces, al resolver nuestra ecuación, este 180 que está sumando al otro miembro pasa a restar. Y cuando restas 360 menos 180 grados, entonces sería 180. Y el 4 que multiplica pasa a dividir a 90, a 180, perdón. Pasa a dividir. Recuerda que este 180 sale de restar 360 menos 180 grados. ¿Sí? Y al dividir 180 entre 4, así es, entonces el valor de beta es igual a 45 grados. Recuerda que estás dividiendo entre 4. Muy bien. Listo. A ver, hasta acá. ¿Alguna pregunta con respecto al trabajo con los ángulos en el ejercicio 3 o 4? Tanto en rombo como un romboide. ¿Ninguna? Muy bien, para continuar. Bien. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Dígame si es que tienen alguna duda para poder repasar. ¿Sí? ¿Todo está claro? Muy bien. Entonces, recordemos en el romboide. En el romboide, siempre, en el ejercicio número 1, siempre los lados paralelos tienen la misma longitud. Cuando trabajas en un cuadrado, todos los lados tienen igual longitud en el cuadrado. Eso con respecto a los lados en estos dos primeros ejercicios. Cuando trabajes en el rombo y en el romboide, si estás trabajando con ángulos, los ángulos opuestos, tanto en el rombo como en el romboide, deben tener la misma medida. Y para resolver con ángulos, aplicas la propiedad de que la suma de todos los ángulos internos de un cuadrilátero es igual a 360 grados. Bien. Ahora sí, niños, vamos a la página siguiente, vamos a la página 37. Bien.
En la página 37 vamos a resolver en esta primera parte el ejercicio 2 y 3. Pero primero vamos a plantearlos como debe ser. Así que veamos. Dice, en la número 2 me dice, ¿cuánto mide el lado del siguiente rombo? Recordemos la información que conocemos. ¿Ah? En todo rombo sabemos que los 4 lados tienen igual longitud. Los 4 lados del rombo tienen la misma longitud. Entonces, si los 4 lados tienen la misma longitud, ¿qué puedo decir yo? Para encontrar cuánto mide cada lado del rombo, entonces lo que hago en primer lugar es plantear una ecuación. Al tener los lados iguales, yo puedo decir lo siguiente, que 8b menos 9 debe ser igual a 6b más 5. ¿Por qué, profesor? Porque los lados de un rombo, ¿cómo son? Son iguales. Y resolvemos esa ecuación todos, por favor. Vamos resolviendo. Vamos resolviendo la ecuación, niños, niñas. Ustedes tienen que trabajar acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, vayan resolviendo. Bien, entonces al resolver esta ecuación, tú ya sabes, ¿no? Que tienes que juntar las b con las b. En este caso tenemos así. Hola, hola. 8b menos 6b es igual a 5 y el 9 que está restando pasa a sumar. 9 más 5 sería 14. Y ahí tendríamos que 2b es igual a 14. Y el 2 que multiplica al b, al otro miembro de la ecuación, pasa a dividir. 14 entre 2 sería 7. El valor de b es igual a 7. Eso es lo que encuentro en el ejercicio. Pero el problema va un poquito más allá. Me dice, ¿cuánto mide el lado del siguiente rombo? Como me están pidiendo el lado del siguiente rombo, entonces yo sé que puedo tomar cualquiera de estos dos lados. Porque los rombos tienen los 4 lados iguales para encontrar cuánto mide cada lado. Entonces yo decido en este ejercicio trabajar con 8b menos 9. Tú puedes haber trabajado con 6b más 5, ya te expliqué. Con cualquiera de los dos puedes haber trabajado. Y si b toma el valor de 7, entonces esta expresión quedaría 8 por 7 menos 9. Y 8 por 7 es 56. Y al restarle 9, el lado del rombo mide 47 centímetros. Y ahí está el ejercicio número 2. Bien. Y eso lo hemos deducido, ¿por qué? Porque el rombo tiene los 4 lados iguales. En el ejercicio número 3, observa, te dicen, calcula el ancho del rectángulo. Se denomina ancho porque tiene menor longitud. Entonces, y en un rectángulo hay una característica, que los lados paralelos tienen la misma longitud. Entonces, estos dos lados del rectángulo, que sería el ancho, deben tener la misma longitud, es decir, que deben ser iguales. Y ahí es donde tú planteas la siguiente relación, que 6n menos 6 es igual a 5n más 9. Por ser un rectángulo, el ancho tiene que tener igual. Resolvamos la ecuación, encuentren el valor de n, y luego calculamos el ancho. ¿Cuánto mide el ancho? Reemplazando el valor de n. Bien, vayan trabajando, niños, se vuelven a conectar, por favor. Vayan resolviendo, se vuelven a conectar, niños, por favor. Y vamos trabajando. Se vuelven a conectar, por favor.